Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy amanecí un poquito fumado, no, en serio que no. Bueno, en fin, están viendo en pantalla Titanfall 2. Sí, señores, si conoces Apex Legends Mobile, perdón, Apex Legends en general, conocerás Titanfall. Y si no lo conoces, pues te lo presento. Este es el juego que derrocó completamente a un Call of Duty, el Infinity Warfare. No era difícil de derrocarlo, Infinity War solo copió completamente lo de Black Ops 3. Para mí uno de los mejores Call of Duties futuristas. Primero está Black Ops 3, luego está el Advanced Warfare. Vale. Y pues hoy quiero decirles algo muy importante. Titanfall Mobile. Me van a decir, Destro, ¿qué te fumaste? Nada, loco. O sea, básicamente, si hay un juego que puede derrocar completamente Call of Duty y dispositivos móviles, sería este juego. Por el movement y porque ya estoy aburrido de los juegos clásicos de Call of Duty. A ver, me van a decir, no me malinterpreten. A mí me encanta cómo es Call of Duty el día de hoy. El Call of Duty Modern Warfare 2 y el Warzone 2.0 me encanta. Y me encanta también el Warzone Mobile. Pero desde que se viene rumoreando, y esto está confirmado incluso porque se filtró en archivos del juego, de que el siguiente Call of Duty, o sea, no ahorita, porque en 2024 no va a haber Call of Duty hasta 2025, o sea, este Call of Duty o estos Call of Duty van a durar a lo largo de 2 años. En 2025 tendremos Advanced Warfare 2, se tiene pensado, y ojalá y así sea, porque creo que todo el mundo quiere futuro, quiere futurismo. Y si hay un juego que se puede coger por todos los lados a Call of Duty, es Titanfall. Y no cualquier Titanfall, sino las mejoras del propio Titanfall Mobile incluso. Es decir, esto es una fumada, que no sé cuánto, no. Como ustedes saben, Apex Legends Mobile salió actualmente para dispositivos móviles. No ha sido completamente muy bien recibido porque pues ha tenido problemas, es un Battle Royale como tal. Pero si hay algo que yo quiero para la comunidad es Titanfall Mobile. Es decir, ¿en serio querés el Titanfall Mobile? Claro que sí, loco, le rompen la vida a todo Call of Duty y además de que tenés titanes y haces el desmadre y tenés las armas del Apex que son buenísimas. Y no sería una locura estar pensando en de que pueden que saquen un Titanfall 3 o incluso que saquen el Titanfall Mobile. Y si Electronic Arts se la juega y no la caga, por favor, no quiero volver a ver cagadas como lo que pasó con Apex. Es que la cagada del Apex no es que sea mal juego, es un muy buen juego, sino cómo fue el recibimiento, las promos y todo. Y eso te trae pues problemas, básicamente con optimizaciones y demás. Pero al día de hoy el juego pues sale rentable. Lo único malo es que ya perdió el feedback y bueno, en fin. Y Titanfall Mobile no sería una decepción, teniendo en cuenta detalles posibles de que Electronic Arts está buscando nuevos estudios desarrolladores y que posiblemente tenga que ver fuera de Tencent. Ya sabemos, no queremos a Tencent Games en ningún momento que toque juegos, porque si bien los deja muy bien, lo malo es la optimización a veces y también la monetización. Sí, porque no es posible que skins de Apex cuesten $100 cuando en el sello de consola cuestan $20. Sino como hizo actualmente Activision. Warzone Mobile tenemos los lotes a $20, así como en Modern Warfare 2. Tenemos precios fijos, no tenemos ruletas, no tenemos el factor porcentaje de que te pueda salir algo. Y yo al día de hoy pues creo que lo mejor es tener precios fijos actualmente de precios de lo que van a ser juegos que van a estar llegando a dispositivos móviles. Porque ¿cómo es posible que la comunidad que supuestamente tiene menos dinero, porque son gratis los juegos, te cobre demasiado por skins que son carísimas, que en otros, me refiero a PC y consola, cuestan alrededor de $20? Ya saben, las colaboraciones que ha tenido muchos juegos al día de hoy. En fin, Titanfall en dispositivos móviles sería lo mejor. Pienso que sería brutalmente lo mejor recibido. Muy buenos aspectos posibles, la verdad es que sí. Y pues teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y hemos visualizado al día de hoy con muchos juegos, que sabemos que este 2023 estarán llegando AAA, no me sorprendería ver un Titanfall Mobile. La verdad es que me gustaría. Creo que sería mucho mejor. Es más, preferiría mil veces que hubiera salido un Titanfall Mobile, porque es un juegazo. Luego salir el Apex Legends Mobile para hacer las pruebas o para testear. Básicamente como lo que pasó con Activision. Primero sacó su multijugador y el Battle Royale dentro, que básicamente estamos hablando de COD Mobile. Miraron que la cosa les fue bien y vino Activision y dije yo, bueno, me separo de Tencent completamente, voy a comprar mis propios estudios y me hago mi propio juego Battle Royale, como lo que es actualmente Warzone Mobile. Y al día de hoy, Warzone Mobile pinta bien, tanto a nivel de monetización como su nuevo motor gráfico y demás. Y es lo que te digo, yo estoy impresionado sabiendo de que muchas compañías gigantes están llegando a dispositivos móviles. Ubisoft tiene 3 juegos AAA en camino: The Division, Rainbow Six y Assassin's Creed. Electronic Arts al día de hoy no tiene ningún juego AAA hasta donde yo sé, excepción de lo que estamos viendo y visualizando de un Titanfall Mobile, que estaría brutal. Y al día de hoy Activision pues tenemos con Warzone Mobile. Y ojo, de que se puede venir un Overwatch Mobile y también se puede venir también lo que podríamos decir y bueno, no decir, sino esperar por parte de Activision como, no sé, juegos AAA cerca de dispositivos móviles. Igual Ubisoft puede que salga un Far Cry
o incluso también tengamos por parte de Sony, porque esto también lo había escuchado de que Sony había comprado un estudio para dispositivos móviles, no sé, un Uncharted Mobile, solo multijugador, sin historia, no más seguro. Era brutal, es lo que te digo. O sea, por ejemplo, este brother que se está haciendo la kill de su vida con el Alternator, o sea, imagínate. Tener esto actualmente con un sistema de camuflaje al estilo, pues básicamente de hacer misiones, ir mejorando, que todos los, bueno, que todos los titanes tengan sus especialidades, que también todos los pilotos tengan sus especialidades. Como ustedes saben, la mayoría de habilidades vienen completamente de Titanfall 2 en Apex Legends Mobile y no sería una locura. La verdad es que si siento de que un juego le puede romper la vida a Call of Duty, o sea, romper no, o sea, no tanto así, pero sí que le dé competencia. O sea, tampoco es que Call of Duty nadie le puede romper la vida, es raro, y el único que podía hacerlo ha fracasado muchas veces. Estoy hablando de Battlefield. Pero de que sí tuviera competencia, o sea, decime algo, ¿qué movilidad preferís? ¿La de Titanfall o la del Call of Duty al día de hoy? Y muchos van a decir, el frenetismo van a decir, sí, hombre, yo quisiera andar por las paredes, andar con ganchos y demás. Y otros van a decir, no, prefiero los pies sobre la tierra. No sé, creo que luego de tantos años que han pasado con los Call of Duty sin... bueno, Call of Duty sin futuro, básicamente sin modo futurista, creo que sería una buena implementación al día de hoy. Ya tenemos mucho tiempo sin juegos futuristas en la saga. Y pues que venga Titanfall sería brutal. Yo le daría mi amor y mi cariño a Titanfall 2, la verdad. Y se lo sigo dando, y al día de hoy pues me parece brutal lo de los titanes. Así que cosita de cada quien de cómo lo logren visualizar o cómo lo logren ver, que es lo importante. En fin, ya es cosa de cada quien o como ustedes lo logran visualizar. Y para mí, honestamente, Titanfall en móvil sería brutal y sería... En fin, lo que importa aquí es la opinión de ustedes. Quiero saber qué les... y bueno, interesaría acerca de Titanfall o lo que quisieran visualizar de Titanfall Mobile. A mí, si me preguntas, yo esperaría lo mejor. Llega un Titanfall por parte de Electronic Arts sin ayuda de Tencent, con monetización estable, con muchas cosas por parte de PC y de consola, o sea, algunas cosas brutales, o algunos movimientos o modos de juego, pues la gente estaría feliz, estaría contenta. No sé, se vale soñar y la verdad es que Titanfall para mí es un juegazo, hay muchos aspectos posibles a tener en cuenta, y es cosa de cada quien, en fin, cositas de la vida, como siempre, mis queridos cracks. Si nunca has jugado Titanfall y tienes PC o consola, lo tienes gratis actualmente con el Game Pass. Si tienes Game Pass o no, pues pruébalo, juégalo y vas a decir, sería brutal tenerlo en dispositivo móvil. Y si no sabías de Titanfall, pues básicamente se creó Apex gracias a Titanfall. Sería brutal tenerlo en dispositivos móviles, no sería una locura. Porque la gente, si bien al día de hoy, le gustaría tener un modo multijugador diferente a lo que ha pulido COD Mobile, porque COD Mobile es uno de los multijugadores más pulidos. Pero te imaginas tener un multijugador 10 de 10 como Titanfall. ¡Fua! Sería brutal. Este juego la rompió cuando salió. Compitió contra Infinity Warfare. Lo logró hacer. Y si logras competir contra Call of Duty ese año, es porque básicamente Call of Duty lo hizo mal, tú lo hiciste bien, Electronic Arts. Es raro, pero así pasó en ese año. Así que no estaría mala idea de que Titanfall Mobile llegaría a dispositivos móviles para iOS y para Android. Con eso me despido. Nos vemos en el próximo video. Mi nombre es Desto32, que la T14 me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.